Fue en 2007 la primera vez que soñé con escalar el Everest, que también se llama Chomolungma. La llaman así la montaña, los tibetanos, y significa la diosa madre de la tierra. Si lo lograba, me convertiría en la primera mujer centroamericana y del Caribe en poner pie en la cima más alta del mundo. Sin embargo, cuando averiguo un poquito más sobre las estadísticas, decían que solo una de cada 3 personas que lo intenta lo logra. Y que solo el 5% de los ascensos exitosos eran hechos por mujeres. No pude evitar preguntarme, ¿será que yo podría hacer algo así? ¿Y qué pasa si lo intento y no lo logro? ¿Estaría haciendo el ridículo? Así que me dispongo a buscar y conocer las historias de esas mujeres que sí lo habían logrado. Yo quería saber cómo lo habían hecho. Y es entonces, como conozco la historia de Rebecca Stephens. Ella era una periodista inglesa que había ido a cubrir una expedición al Everest. Fue así que entra en contacto con el mundo de las montañas, se apasiona con el tema y luego empieza a entrenar exhaustivamente hasta que algunos años después se convierte en la primera mujer de Inglaterra en alcanzar la cima más alta del mundo. Yo me compro sus libros y lo que quiero hacer es leerme cada una de sus historias porque quería entender qué fue lo que hizo ella para poder superar el miedo y también para asumir un riesgo que tal vez era muy fácil que no lo lograra. Y no solo eso, luego le escribo además un correo y le pregunto, Rebecca, ¿tú compartirías conmigo qué hiciste para alcanzar esa montaña? Y ella me escribe y me manda toda su preparación, todo el entrenamiento que tuvo a lo largo de 3 años. Y entonces me ayuda a hacer mi plan. Algo les puedo decir, así como la historia de Rebecca, que era una periodista que se convirtió en montañista para alcanzar su sueño, hizo que me identificara muchísimo con ella, porque yo también era una guía de turismo que un día entró en contacto con el mundo de las montañas y que soñó con escalar el Everest sin ser montañista. Así que estoy segura que cuando tú encuentras referencias y ejemplos a seguir en otras mujeres, que además a veces se apuntan hasta ser tus mentoras, entonces tus posibilidades de asumir riesgo y alcanzar tus metas son mucho mayores. Ahora me gustaría que viéramos estadísticas de participación femenina en otros ámbitos. Y entender también aquí por qué es importante que nosotras las mujeres asumamos más riesgos. Primero, Jan Case, la chairman de National Geographic Society, nos dice que las mujeres deberíamos de tomar riesgos porque estos son esenciales para el éxito. Sin ellos, nunca crearíamos empresas o productos innovadores. Nunca encontraríamos nuevas oportunidades o alcanzaríamos nuevos niveles de éxito. Y fuera del trabajo, los riesgos nos hacen sentir aventureras y vivas. ¿Qué podemos decir de otros beneficios de asumir riesgos? En definitiva, nos dará mayor oportunidades, más autoconfianza, mayor aprendizaje, nos pondría a la acción y también pues asumir riesgos es indispensable para innovar en cada una de nuestras áreas. Si vemos entonces la participación femenina en otros ámbitos, podemos ver que de las empresas Fortune 500, solo el 8% de los CEOs son mujeres. Como líderes de Estado tenemos el 14%, pero solo el 4% de los CEOs de las empresas latinoamericanas son mujeres. Y la buena noticia es que estos son números récord, que ha venido en aumento en los últimos años y es muy positivo. Pero aquí también podemos ver que hay una gran oportunidad de mayor participación femenina. Ahora hay otra estadística del Everest que me pareció muy relevante para explicarles el segundo punto, y es que de las fatalidades que han habido en la montaña, las fatalidades en los hombres es casi el doble más alta que el de las mujeres. Y esto me hace pensar que tenemos formas distintas de asumir riesgos. Así que averigüé un poquito más.
Y esta es la gráfica de cómo normalmente asumen riesgo los hombres. Entonces, ¿cómo sucede? Que se identifica el riesgo, luego se evalúa si creo que lo puedo hacer o no. Si creo que sí lo puedo hacer, ejecuto la solución. Si no, pues no tomo el riesgo. Esta tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja es que nos puede poner a la acción rápidamente y si las condiciones externas son ideales, también podemos tener la oportunidad de un resultado positivo a corto plazo. Pero la desventaja es que si las condiciones no son ideales, puede ser un caso de prueba y error. Probé, no funcionó, pruebo de nuevo. Ahora, hay una situación bastante interesante que tenemos nosotras las mujeres. Y es que si nosotras fracasamos, se tiende a pensar que las consecuencias de un fracaso son mucho mayores para nosotras que para los hombres. Y si tenemos éxito, el reconocimiento es menor que el que se le da a los hombres. Y si usamos esta ventaja a nuestro favor, nos vamos a dar cuenta cómo podemos tener nuestra gráfica de asumir riesgos, que se ve así. Identificamos el riesgo, luego recaudamos la información, colaboramos e involucramos a otras personas como mentores, amigas, comunidad, investigamos, también vemos en nuestras experiencias pasadas qué podemos usar a nuestro favor. Si tenemos toda la información necesaria, entonces discutimos las soluciones con nuestro equipo, evaluamos los beneficios y consecuencias a largo plazo. Y si los beneficios son mayores, entonces asumimos el riesgo. Y si no, no lo asumimos. Esto tal vez tiene la desventaja que si hay que tomar una acción rápidamente, pues en este caso, que es el modelo asertivo, nos vamos a tardar un poquito más. Pero tiene la ventaja que si las condiciones externas no son ideales, nuestras posibilidades de éxito son mucho mayores. Porque el proceso es más completo y porque nos vamos a estar preparando de forma más exhaustiva para un resultado positivo. Ahora, a lo largo de los años, como atleta de alto rendimiento y como emprendedora, he tenido la oportunidad de conocer a muchas mujeres exitosas en posiciones de liderazgo. Y lo que yo he observado es que muchas de ellas tienen un comportamiento bastante masculino. Tienden a ser bastante racionales, duras, frías, calculadoras. Y entonces indagué un poquito más al respecto y me deparo con este tipo de estadísticas, en donde en el contexto del trabajo se dice que el 50% de las mujeres tienen miedo de mostrar sus emociones. El 40% llora en privado. El 20% dice sentirse de ser despiadada para ser respetada. Y el 5% cree que debe de comportarse de una forma muy masculina para obtener un ascenso. ¿Y saben cuál fue la razón citada de cada una de estas estadísticas? Dice que no tienen suficientes ejemplos de mujeres a emular. Así que, por supuesto, nuestra referencia es masculina, porque son los que arriesgan y los que normalmente están en esas posiciones. Así que, luego de esta pequeña investigación que hice al respecto, aquí les presento una forma de poder asumir riesgos como mujeres. Les puse este acrónimo, CUMBRE, porque así va a ser más fácil recordarlo. ¿Qué significa CUMBRE y cómo podemos comenzar a utilizarlo? CUMBRE es lo que explica cómo nosotras podemos asumir más riesgo y es, para empezar, colaborando. Tenemos mucha mayor facilidad de colaborar con otras personas, con expertos, con mentores, para poder alcanzar un objetivo. Luego se nos hace bastante fácil unirnos a comunidades afines, ya sea de emprendedoras, si eres artista de artistas, pero es importante encontrar tu comunidad. Luego nos preparamos exhaustivamente y por lo mismo tendemos a ser bastante metódicas en nuestra preparación. Así que sin dejar al lado nuestras responsabilidades, empezamos todo nuestro proceso de preparación. Evaluamos los beneficios a largo plazo. ¿Cuáles son esos beneficios y consecuencias a largo plazo antes de tomar decisiones? Somos capaces de reconocer el apoyo que otros nos dan para alcanzar nuestros objetivos. Y por último, logramos estar con mayor contacto con nuestras emociones. Y si lo hacemos asertivamente, lo podemos utilizar a nuestro favor. Aquí
estoy en el Everest. Estamos justo comenzando la expedición y estoy por atravesar mi primera zona de riesgo de la montaña. Era una escalera de aluminio que yo tenía que atravesar con mis crampones de metal. Es algo bastante resbaloso. Y nunca había entrenado esto porque en las montañas de preparación no existen las escaleras, solo en el Everest. A mí me había costado tanto entrar a ser parte de una expedición que en ese momento, cuando mi compañero me ofrece ayuda para atravesar, yo lo que digo es, si le acepto la ayuda va a pensar que soy débil y va a pensar que no soy capaz y va a pensar que qué está haciendo esta mujer en la expedición, si era una expedición que es donde todo el resto eran hombres. Y así que mi forma de enfrentar el riesgo en ese momento era bastante masculina, era decir, no, yo puedo, yo lo voy a hacer sola y les voy a demostrar que sí merezco estar adentro de esa expedición. Así que tomo las cuerdas desde atrás y cuando doy ese primer paso en la escalera se empieza a mover. Y entonces eso me obliga a ver la profundidad de la grieta, que era de 70 metros. Pensé, si yo me resbalo acá, las consecuencias pueden ser fatales. Así que tuve que tomar ese riesgo de una forma distinta. Y fue primero reconociendo mi emoción. Tengo miedo. No sé si voy a lograr hacer esto. Luego pidiendo la colaboración de mi compañero. Él, por supuesto, ya hasta me lo había ofrecido, así que con todo gusto me jala las cuerdas y ya con las cuerdas tensas yo puedo pasar con toda la seguridad al otro lado. Y luego le agradezco y reconozco el aporte que él tuvo hacia mi persona. Y cuando le digo, gracias Charlie, te agradezco mucho por lo que hiciste por mí, él me dice, Andrea, no te preocupes, nos faltan otras 499 escaleras, así que si me necesitas, aquí estoy. En definitiva, asumir riesgos de una forma distinta y femenina nos puede ayudar a pasar nuestras escaleras. ¿Y qué zonas de riesgo podemos nosotras tener en nuestro día a día? Puede ser, por ejemplo, alzar la voz en un contexto en donde nadie nos cede la palabra. Tomar iniciativa en un contexto en donde estamos acostumbradas a ser lideradas. Es de repente cambiar o retomar la carrera. Es tal vez decir que no en un contexto en donde estamos acostumbradas a siempre estar para los demás. O tal vez pedir un aumento o mejoras laborales. Pensemos un momento en estas zonas de riesgo y pensemos utilizando colaboración, considerar beneficios a largo plazo, unión a comunidades, utilizando el acrónimo CUMBRE, si sería más fácil atravesar nuestras escaleras. Aquí estoy en el día 54 de 60 de la expedición en el Everest. Estoy ya a 7,300 metros de altura. Ya nos falta poco para irnos hacia la cumbre. Y fue hasta el día 54 que yo reconozco cuál es mi valor en la expedición. ¿Y saben qué? Lo que yo creía que era mi debilidad, que era el hecho de ser mujer, ser bajita y tener menos músculo respecto a mis compañeros, era lo que me iba a dar una ventaja en los campos más altos, en donde hay menos oxígeno. Y por ende, con menos músculo, me empecé a adaptar más rápidamente. Y eso se traducía para mí en tener más energía y poderle aportar a mi equipo, poderles ayudar más, poder hacer más tareas para todos y con eso aumentar nuestras posibilidades de cumbre. Ahora yo te pregunto, ¿qué harías de distinto si tú supieras que en realidad lo que piensas que son tus debilidades son una fortaleza? ¿Tendrías esa necesidad de demostrarte en cada momento que eres capaz? ¿Podrías tal vez arriesgar un poco más? Ahora imagínate un mundo con más participación femenina para tomar las decisiones importantes a nuestro futuro. Yo me imagino empresas más sostenibles, porque tenemos la capacidad de considerar beneficios y consecuencias a largo plazo. Imagino también organizaciones con más colaboración entre sí, en donde podemos hacer negociaciones, en donde todas las partes salgan ganando. Pero sobre todo me imagino que vamos a poder ser referentes para las niñas que hay hoy, que están creciendo y que necesitan esos referentes de mujeres para decir, si ella pudo, yo también puedo. Ya tenemos algunas mujeres referentes en nuestra historia que han tenido que abrir brecha, que han tenido que cambiar las reglas, pero ahora te toca a ti, me toca a mí. Y con tan solo una mujer que tú ayudes
alcanzar su sueño. Ya estarías participando del efecto multiplicador que necesitamos para escribir una nueva historia. Así que te invito a que utilices Cumbre para poder alcanzar cada uno de tus sueños, no solo por ti, sino también para las demás. Este soñado momento llegó. Estoy en la cumbre más alta del mundo, de Everest, de la diosa madre de la tierra, de Chomolungma, y estoy muy contenta. Gracias por apoyarme a convertirme en la primera mujer centroamericana en pisar este punto más alto de la tierra. Fue muy difícil, mucho sacrificio, pero estoy muy contenta.